Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. Punto de vista de Ned Stark. Sabía que no quería a Jon, pero no se daba cuenta de que estaba acosando tanto al niño. Su forma de actuar definitivamente la enfureció. Le prometí a mi hermana que lo protegería, pero lo estaba haciendo fatal. Por un lado, era bueno que Kat se comportara con frialdad con el niño. Así, nadie sospecharía de su linaje, pero no puedo dejar que lo lastime tanto. No conocerá el amor de una madre, pero al menos puedo mostrarle el amor de un padre y empezar a comportarme como un verdadero padre para él. Aún así, la forma en que manejaste la situación fue demasiado precipitada y grosera. Tengo que reconsiderar mi nombramiento como caballero, y ya he decidido cuál será nuestro plan de acción. Si tienes alguna duda sobre los hijos del hierro, infórmame de inmediato. Punto de vista del MC. Mi señor, ¿podría saber qué ha decidido? No puedes. No me sorprendió mucho, él podría favorecerme, pero aún así me veía como un plebeyo, por lo que no dejaría que un plebeyo lo cuestionara. Mi señor, amo a sus hijos como a un hermano y los protegeré mientras tenga poder. Pero, por favor, no me confunda con un plebeyo común. No me inclino ante usted porque sea un Stark o un noble. Me inclino ante usted porque lo respeto, y usted es el padre de mis mejores amigos. Para mí, la nobleza es solo una palabra. La mayoría de los nobles no eran más que señores de la guerra o poderosos bandidos al principio. El rey de su época no les dio poder porque quisieran. Les dan poder porque tienen que hacerlo. Pude ver que su boca estaba a punto de caer al suelo. Si quiero ser caballero, me convertiré en uno, y si quiero ser noble, también. Claro que me encantaría ser un orgulloso noble del norte, pero lo encontraré en otro lugar si no consigo lo que merezco aquí. Estaba harta de razonar con hombres arcaicos, puedo tener el cuerpo de un niño, y a veces no puedo evitar actuar como tal, pero todavía tengo alrededor de 40 años. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Puede que te esté preparando para ser caballero y noble, pero no lo eres, y parece que tengo que ponerte en tu lugar. Parece que es hora de mostrarle a Lord Stark un poco del iceberg. Fue un desperdicio, pero no tenía ningún hechizo que simulara el mismo efecto. Liberé la mitad de mi maná en un segundo y, como un tsunami, arrasó a Lord Stark. Señor mío. Tú no eres mi padre. De hecho, tú eres la razón por la que mi padre no está aquí. Así que no intentes fingir que lo soy. No soy un plebeyo común. Te lo sigo diciendo, pero tú sigues actuando como si lo fuera. Punto de vista de Ned Stark. Cuando gritó, no podía respirar, ni hablar. Era como si una roca gigante estuviera encima de mí. Mientras hablaba, se hacía cada vez más grande. Me sentía tan pequeño e insignificante en su presencia. Desde la semana pasada, en Invernalia todos no paraban de hablar de cómo los dioses antiguos enviaron a Aermir para salvar y proteger a los creyentes. Hasta ese momento, no le había dado importancia, pero al mirarlo, solo podía pensar que no podía ser un humano común y corriente. Cada hueso de mi cuerpo me decía que lo mantuviera como amigo, pero no podía aceptar tal falta de respeto. Solo podía agradecer que Rodrik hubiera salido de la habitación y que solo estuviéramos dos allí. Nadie vio lo feo que me veía. Soy un Stark y no puedo inclinarme así. Con gran esfuerzo, logré levantarme y decir, no insistiré en lo que pasó aquí, y te creo cuando dijiste que amas a mi hijo como a un hermano, pero si haces algo parecido a esto, aunque sea lo último que haga, te cortaré la cabeza. Punto de vista del MC. La liberación de maná fue más efectiva de lo que pensaba, pero la resistió y no cayó al suelo. Parece que Stark tiene sangre de reyes, o quizá magia en la sangre, ya que todos sus hijos son wargos. Te entiendo, mi señor. Si no estuviéramos solos, no haría esto. Solo quiero que me respetes cuando solo sabes de los hijos del hierro por mí, y enviaste a otros porque aún no puedes confiar en mí. Para mí, todo esto es una enorme pérdida de tiempo, pero no me importa. Cuando vengan los hijos del hierro, no me haré responsable. Cumplí con mi deber al advertirte, mi señor. Como dijiste, no confío del todo en ti, y tu comportamiento de hoy tampoco me causó buena impresión. No puedes esperar que traicione mi palabra y mi juramento. Así que elige su orgullo y su obsesión por el honor por encima de su responsabilidad por el norte. No es digno de ser un señor supremo, y su obsesión por el honor le impide ver lo que realmente debe hacer. Estoy muy decepcionado, y pensé que elegiría el norte y no su honor. Mi señor, al menos llama a tus estandartes después de enviar al cuervo. No puedo llamar a mis estandartes sin la orden del rey. Sería visto como una deshonra e incluso como una traición llamar a mis estandartes sin la orden del rey.
Mentiría si dijera que no estoy decepcionado con tu decisión, pero tú eres el señor y debes asumir las consecuencias de tus decisiones. Te ruego que no envíes un cuervo al rey Roberts. Si quieres hacérselo saber, hay una manera mucho mejor, pero no quiero decírtelo ahora. Por favor, piénsalo bien hasta que tus exploradores regresen y te informen algo que confirme mi información. Sin embargo, si no cambias de opinión, te diré cómo contactar al rey Robert sin que ningún espía intercepte tu mensaje. Si tienes esta vía, ¿por qué no nos ponemos en contacto inmediatamente? Por el rey Roberto. ¿Qué quieres decir? El rey Roberto es un bruto. En cuanto se entere de esto, reunirá sus fuerzas para la lucha, pero no seremos lo suficientemente rápidos para proteger nuestras costas, y eso costará vidas norteñas de nuevo. 287 AC. 7 lunas después, los exploradores regresaron con noticias que confirmaban mi conocimiento. En cuanto llegaron a la costa, tuvieron la suerte de encontrarse con hijos del hierro que roban árboles, y Poe me informó de lo sucedido. En estas 7 lunas, todos los lobos huargos crecieron tanto como los lobos comunes. Hoy nos reuniremos en Lord Solar y le contaremos mi plan si no cambia de opinión, y estoy seguro de que no lo hizo. 287 AC. Señor, Sir Roderick y yo estábamos dentro de su solar, y el explorador regresó ayer mismo. A Ermir, he confirmado que lo que dijiste era cierto y no he cambiado de opinión, así que voy a enviar un cuervo al rey. Dime cuál es tu mejor idea. Realmente no es digno de ser señor. Lo único que le importa es ser honorable. Mi señor, vamos a enviar un cuervo al rey. Dio un puñetazo a la mesa y dijo con enfado. ¿Te estás divirtiendo conmigo, muchacho? Me rogaste que no enviara un cuervo al rey, y ahora dices que enviaremos un cuervo. Vamos a enviar un cuervo, pero no para informarle sobre la posible rebelión, sino para invitarlo al torneo onomástico de su hijo. Debería estar empezando a entender lo que quise decir, dijo. Seguir. Todos hemos oído o visto cuánto le gustan a nuestro rey los torneos. Sobre todo si se trata de un torneo organizado por su mejor amigo, vendrá aquí de inmediato y podrás decirle lo que quieras. Eso es todo, si esa fue tu mejor idea. Estoy muy decepcionado. Sería más rápido si fuera a decírselo cabalgando hasta desembarco del rey. Realmente no es digno de ser señor, demasiado ciego para distinguir entre su llegada allí y la del rey. No tiene ni idea de cómo jugar a la política. Incluso con los mejores caballos, se necesitarán 50 días para llegar de Invernalia a desembarco del rey, y 60 o 70 días con estas condiciones invernales. Cuando informen al rey, un traidor seguramente informará a los hijos del hierro, y para cuando regresen, su invasión ya habrá comenzado. Si el rey viene aquí, el primer ejército que reunirá no será el de la corona, sino el del norte. En este punto, todo lo que tienes que hacer es convencer al rey de no atacar de inmediato, sino de reunir más hombres hasta que todos los ejércitos puedan combinarse. Parece que logré convencer a ese hombre de cabeza dura y honorable. Este no era el plan perfecto. El plan perfecto habría sido preparar el norte para la rebelión y luego informar al rey. No creo que nadie se rebelara al final del invierno, y la primavera se acercaba, pero la nieve no se derritió del todo. Cuando las incursiones y la guerra eran casi imposibles con medio metro de nieve, tuvimos tiempo hasta que se derritió toda la nieve y llegó la primavera. Podrían atacar el sur, pero no me importan. En 2 lunas, estábamos listos para organizar el torneo. La zona del torneo estaba limpia de nieve, y la nevada había parado en las últimas 2 lunas, y la nieve comenzaba a derretirse más rápido. Estas eran las primeras señales de que se acercaba la primavera. Todos los señores del norte estaban allí, y el rey llegaría en una semana aproximadamente. Además del rey, otros 2 nobles también venían. Por supuesto, como mano del rey, uno era Jon Arryn, y el otro era el buen padre de nuestro señor Oster Tully. El dominio y las tierras del oeste ni siquiera enviaron un enviado. Solo enviaron un regalo. Idiotas arrogantes, esto iba a ser su perdición. Incluso si hubiéramos enviado cuervos, habrían tardado más que los barcos. Los barcos pueden ser más lentos a velocidad máxima, pero pueden moverse constantemente, mientras que un cuervo solo puede viajar por tiempo limitado. Un cuervo solo puede viajar 160 kilómetros, 100 millas, al día en condiciones perfectas, y el clima sigue siendo frío. Pero un barco largo promedio puede recorrer esa distancia en 8, 10 horas. Especialmente para la cuenca, para cuando llegue su cuervo. La guerra podría haber comenzado y terminado. Todos esperaban la procesión real, con cientos de hombres. El convoy real se detiene. Un hombre gigantesco descendió del carruaje, pero su altura no era lo más impresionante.
Era su barriga. Caminaba casi 2 pasos por delante de él. No era un ciervo. Era un cerdo, como mucho, un jabalí gordo. Después de que él, sus 3 hijos y su reina descendieran del carruaje, todos se arrodillaron en cuanto el rey bajó del carruaje. Arrojó la copa que tenía en la mano y gritó: «Ned. Mi amigo». Levantó ambas manos en el aire y se acercó al arrodillado Lord Stark. «Levántate, tú, viejo lobo, te he extrañado, viejo amigo». Punto de vista de Cersei. Estábamos dentro de la fortaleza, pero esto era peor que el cuartel de nuestros sirvientes. Seguía sin entender por qué teníamos que venir a esta región bárbara, olvidada por Dios. Él es el rey y yo la reina. Por el amor de los 7, ¿cómo íbamos a ir a los pies de los demás? Iremos a los pies de estos bárbaros en lugar de que ellos vengan a los nuestros. Sería un honor suficiente para ellos si les enviáramos un pequeño obsequio. Mi rey, ¿cuánto tiempo tenemos que quedarnos en esta hermosa región? Como familia real, no deberíamos estar lejos de la capital tanto tiempo. Mujer, deja de amargarme la alegría. Ve a molestar a otra. Estaremos aquí hasta que termine el torneo, así que cierra el pico y disfruta de la fiesta. Puff del señor Stark. Robert y yo estábamos sentados en mi solar, charlando y recordando los viejos tiempos. Mi rey, tengo algo importante que decirte. ¿Sería posible que estuviéramos solos? Deja ya ese acto de mi rey cuando estemos solos. Me giré y miré al matador de reyes, y Robert dijo: no te preocupes por Jaime. Él se queda ahí incluso cuando me acuesto con putas y engaño a su hermana. Podrías pensar que no existe. Al ver que no seguiría adelante mientras él estuviera aquí, le hizo una señal para que saliera de la habitación. Entonces le conté todo lo sucedido. Así que, para estar seguros, no se supo nada. Usaste un torneo como excusa para traerme aquí. Desde la última vez que te vi, aprendiste algo de astucia. Esta no fue mi idea y uno de mis hombres me recomendó encarecidamente este plan. De esta manera, el primer ejército en alzarse sería el del norte, y la mayor parte del daño recaería sobre las tierras del oeste y el dominio. El dominio es el que sufre más daños. Quien propuso este plan es un gran zorro. Incluso se atrevería a manipular a su rey para beneficio del norte. Tomó un gran trago de vino y dijo: no podemos acusarlos de robar madera. Esto no es prueba suficiente. ¿Por qué crees que roban tanta madera? ¿Crees que van a construir casas y barcos mercantes? Están construyendo barcos largos. ¿Para qué necesitarían tantos barcos si tienen la segunda flota más poderosa de Poniente? Para enfrentarse a los demás, claro. Aunque lo que decías fuera cierto, no podemos avanzar hasta que den una razón más contundente. Si atacamos ahora, ese calamar cobarde quemará sus barcos y pedirá perdón por construirlos sin permiso, pero si muestran sus intenciones más abiertamente, podemos atacar. Hasta entonces, disfrutemos del torneo. 287 AC. Estaba recorriendo la zona donde se preparaban los torneos, y todo era una farsa. Cuando el rey se diera cuenta de lo que querían hacer los hijos del hierro, reclutaría al ejército y probablemente impediría que se rebelaran. Al menos eso pensé, pero han pasado 2 días desde que el rey y Lord Stark hablaron, y el rey sigue sin actuar. Así que le pregunté a Sir Roderick si podía hablar con el señor. Tras unas horas de espera, pude. Mi señor, ¿por qué no marchamos hacia las Islas del Hierro? Levantó la vista de los papeles y parecía muy angustiado y melancólico. Nuestro rey cree que es demasiado pronto para actuar y ha decidido disfrutar del torneo hasta que los hijos del hierro actúen. Si no actúan antes de que termine el torneo, planea inventar una excusa y dirigirse a las tierras del oeste. ¿Por qué este cerdo gigante no se lanza de cabeza a castigarlos? Algo anda mal, y no quiere volver a desembarco del rey, sino ir a las tierras del oeste. En ese momento, lo comprendí. Este cerdo gigante no quiere acabar con la rebelión antes de que estalle. Quiere una guerra. Este cerdo borracho quiere una guerra a gran escala, ¿pero por qué? Mi señor, ¿es posible que el rey quiera una guerra en toda regla? Tan pronto como dije eso, de repente saltó como si hubiera recordado algo, comenzó a caminar de un lado a otro y a hacerse preguntas. ¿Es esta la razón por la que estaba tan animado en cuanto le conté sobre la posible rebelión? Por eso empezó a reírse de todo después de nuestra charla, y por eso dijo que esperaba con ilusión las próximas festividades. Pensé que se refería al torneo, pero no. Así que va a causar la muerte de toda esa gente porque está aburrido. Ahora que lo pienso, una guerra no me vendría tan mal, y puedo ganar más renombre en una guerra real que en una represión rápida. Si los hombres del hierro atacan la costa, también podría ayudar a la gente común como el druida Emrys. Ya no me importa lo que hagan.
Si lo acaban antes de que brote, ganaré contribuciones como quien les informó de esto, pero si la guerra estalla, recibiré más contribuciones mientras lucho. Punto de vista de Ned Stark. En cuanto terminó nuestra conversación con Aermir, fui inmediatamente a la habitación reservada para la mano, para discutir mis conclusiones con Jon y contarle lo sucedido. Tras reflexionar un rato, dijo: puede que tengas razón. Lleva años hablando de lo repugnante que es gobernar el reino y de lo emocionante que fue la guerra. Tenemos que ir a hablar con él. Fuimos a ver a Robert e intentamos persuadirlo, pero nos explicó que debían debilitarse demasiado para que los hijos del hierro no volvieran a rebelarse, y que por eso era necesaria la guerra. Jon logró convencerlo de que, al menos, debíamos avisar a las tierras del oeste y al dominio para que estuvieran preparados para los hijos del hierro. Punto de vista del MC. Hoy enviaron los cuervos a las tierras del oeste y a Reach, y como el invierno casi ha terminado, creo que los hijos del hierro atacarán el próximo mes si se sienten preparados. Aún podría haber 20 centímetros de nieve en el norte, pero la temperatura había subido a unos 5 grados, y lo más importante, no quedaba ningún lugar bajo la nieve en el sur. Si el objetivo de los hijos del hierro era conquistar, aún era pronto. Pero aún podrían atacar hoy si su objetivo era saquear y neutralizar. Decidí disfrutar del torneo organizado como todos los demás y me apunté a combate cuerpo a cuerpo con el permiso de Lord Stark. Los torneos del norte eran ligeramente diferentes a los del sur, con combates más brutales. Los torneos del sur solo incluían justas, combate cuerpo a cuerpo y tiro con arco, pero en el norte no había justas. La mayoría de los caballeros del norte desprecian las justas, considerándolas un juego de lucha para bufones. Así, en el norte, se practican combates cuerpo a cuerpo, tiro con arco, lucha libre, puñetazos y lanzamiento de troncos. Estos últimos suelen ser para plebeyos, pero en los dos últimos torneos, Great Humber domina esos tres. Puede parecer que hay muchos torneos, pero en el norte no se suele celebrar el Día del Santo. Se considera un despilfarro. Los torneos solo se celebran cuando hay buena cosecha, y se hacen para celebrarlo. Así que esos dos torneos se celebraron a lo largo de 7 años. Le encargué a Miken una armadura de caballero completa porque había crecido 10 centímetros en los últimos 9 meses y me había fortalecido un poco. Había alcanzado los 180 centímetros a los 13 años y medio, y tenía 5,5 de fuerza, 6,2 de velocidad y 210 de maná. Cuando superé los 200 de maná hace unos meses, obtuve algunos hechizos y rituales más. Percy Sahit, flechas de fuego, como su nombre indica, lanza a 3 llamas con forma de flecha que explotan en un radio de 1 metro. Helmiosumbi, escudo de viento, es una forma más potente de viento protector que puede desviar jabalinas y lanzar hachas. En cuanto a los rituales, pude lanzar 2 más. Ambos fueron útiles, pero el ritual del juramento sería el más útil. Gracias a este ritual, podía hacer un juramento inquebrantable, pero como todo hechizo de orden, tenía una desventaja. No surtiría efecto si obligaba a alguien a hacer este juramento. Para que surtiera efecto, la persona debía apoyar al sujeto juramentado durante el ritual. No importaba si cambiaba de opinión después del juramento. Una vez activado el juramento, lo mantenía hasta que el titular lo liberaba. Esto tenía sus ventajas y desventajas. No podía obligar a quienes reprimía a prestar juramento, pero sí podía descubrir quiénes eran los indignos de confianza, ya que no funcionaría con quienes no creían en lo que decían. Pensaba usar esto con Kegan y Arlick para ver qué tal. Ambos hermanos llevaban casi 2 años en Invernalia, y Sir Roderick debió de confiarlos a un buen entrenador, ya que tenían las habilidades para ser llamados soldados. Mi último ritual fue la zona de pureza. Como su nombre indica, purifica lo que hay dentro. Lo probé con un conejo vivo, y murió porque, al purificarse, mató a todos los seres vivos de la zona. No puedo usarlo como antídoto para envenenamientos, pero sí puedo usarlo con agua y comida, y al menos limpia cualquier bacteria o virus, pero no funciona con químicos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. 287 AC. Después de recibir la armadura que pedía Miken, me dirigí al área del torneo. Aermir, espérame. Rob y Jon corrían hacia mí cuando me di la vuelta. Al llegar, vio el saco que tintineaba en mi mano y dijo: ¿Es cierto que te unes al torneo? Sí. Estás loco. Sabemos que eres fuerte y que has derrotado a muchos bandidos, pero ¿crees que luchar contra caballeros será como luchar contra bandidos? Sonreí y dije: claro que no. Va a ser más divertido y creo que las peleas serán competitivas.
Si yo fuera el más fuerte, no tendría sentido pelear contra ellos. Rob bajó la cabeza abatido y dijo: te estás volviendo cada vez más poderoso que nosotros. ¿Cómo puedo ser tu señor si ni siquiera puedo hacer la mitad de lo que tú haces? Como dices, necesitas ser un señor, no un guerrero. Tu comprensión de la gestión es mucho más importante que tu comprensión de la lucha, y es importante que puedas protegerte y sepas dirigir un ejército, pero tu deber más importante será entregar el norte a tus hijos de una mejor manera que cuando lo heredaste de tu padre. Me volví hacia Jon y le dije: en cuanto a ti, si quieres ser un hermano de la Guardia de la Noche, necesitas mejorar mucho con la espada y la exploración. Ahora déjame divertirme un poco y veamos hasta dónde puedo llegar solo con la espada. Los escuderos y los plebeyos debían clasificarse primero para el torneo principal. No todos tenían derecho a ir al campo de torneo y luchar con los caballeros. Unos 30 escuderos y 15 plebeyos estaban en la zona de clasificación, y solo 10 de nosotros pudimos participar. Para participar en el torneo, los plebeyos debían donar 10 ciervos de plata, los caballeros un dragón de oro y los caballeros nobles 10 dragones de oro. De esta manera, la mayor cantidad posible de personas inseguras e incompetentes no hacían perder el tiempo a los presentes uniéndose al torneo. La mayoría de los escuderos eran Stark, pero unos 10 eran escuderos que habían venido con los caballeros de otros señores. En cuanto entré en esta zona con mi armadura, todos empezaron a susurrar. Miken me había quitado 17 dragones dorados para esta armadura. Creo que me engañaron, pero esta era mi primera armadura de caballero y me gustó cómo quedó, así que la compré. Al ver las estadísticas de cada uno, el más fuerte tenía 7,5 de fuerza y 7,8 de velocidad. Entré en el centro del área de combate, levanté la voz con maná y dije: no perdamos el tiempo. ¿Hay alguien aquí dispuesto a pelear conmigo? Empezaron a armar un alboroto entre ellos. ¿Quién es este mocoso engreído? Uno de ellos se levantó y estaba a punto de acercarse a mí. Uno de los escuderos de Stark lo agarró del brazo y dijo: ¿tienes sed de muerte? ¿Te das cuenta de con quién estás hablando? Es la perdición. El escudero, que se había levantado, retrocedió un momento y dudó si entrar o no en la zona de combate. Luego volvió a sentarse, y ninguno de ellos se levantó. Me volví hacia el caballero que nos esperaba y le dije: ninguno de ellos me desafía. ¿Esto cuenta como si hubiera pasado la clasificación? Mientras se rascaba la nuca y decía: sí, podríamos hacerlo. Se volvió hacia el resto de los participantes y dijo: pregunto una última vez. ¿Hay alguien entre ustedes que desee luchar contra Aermir Drasil? Entonces él es el primero en clasificar. Siempre llevo las correas de mi armadura un poco más sueltas para poder activar la magia de Kersumbi, escudo de roble, desde debajo. Esto proporciona defensa adicional y, al mismo tiempo, reduce el traumatismo por objeto contundente al amortiguarlo. Tras las clasificatorias, el torneo de verdad comenzó por la tarde, y mi primer oponente fue una cara conocida. Hugo Moss, el imbécil que me daba palizas de alegría. Se hizo más fuerte, pero no tanto como yo. Tenía 8,2 de fuerza y 7,7 de velocidad, sobre todo en velocidad. Era muy lento comparado conmigo. Yo tenía 9,2 de velocidad. Usé todas mis mejoras. Como decían nuestros antepasados: se cosecha lo que se siembra, él cosechará la tormenta que sembrará. Ante la señal para comenzar el combate, cargué contra él con toda mi velocidad, y como no lo esperaba, se sorprendió y blandió su espada un poco tarde. Su espada llegó a mi brazo derecho, pero gracias a mi armadura y a su magia, apenas pude sentir su ataque. No pudo frenarme, así que seguí mi ataque. Le di un golpe tan fuerte con el hombro que salió volando unos 2 o 3 metros hacia atrás. Me sentí como un tanque imparable. Se quedó sin aliento y no pudo levantarse de inmediato. Caminé lentamente hacia él, le agarré el pie derecho, le di la vuelta y lo lancé como un saco de patatas. Se estrelló contra la pared de madera y empezó a gemir en el suelo sin poder levantarse. Me acerqué a él y le dije en una voz que solo la gente cercana podía oír: no eres digno de mi espada. La pelea no duró ni un minuto, y el público quedó en shock y no supo por un momento cómo reaccionar, y después de unos segundos, el silencio dio paso a una ovación ensordecedora. Podía oír la risa estruendosa del rey Roberts, y él decía: justo el tipo de guerrero que me gusta, jajaja. La gente entró en la arena y se lo llevaron. Saludé al rey y a los señores, y luego también salí de la arena. Una hora después, comenzó la segunda ronda, y también me encontré con una cara conocida: Wieland Flank. Fue nombrado caballero hace unos años y actualmente tiene 7,5 de fuerza y 8,2 de velocidad. 287 AC.
Aunque Wieland era un noble caballero desde nuestra segunda pelea, se convirtió en alguien que me saludaba con respeto. Así que hoy iba a corresponderle. En la arena, le ofrecí la mano. Dudó un instante, pero aceptó el apretón. Le pregunté en un tono que solo él pudo oír: ¿quieres ver todo mi poder o deberíamos tener una pelea con dignidad? Pensó unos segundos y dijo: quiero ver la diferencia entre nosotros. ¿Estás seguro? Te van a humillar delante de tanta gente, y no quiero humillarte delante de toda esa gente. Me humillarás mucho más si no usas todo tu poder. Después de ver lo que le hiciste a Hugo, sé que no puedo ganar y escuché lo que le dijiste. ¿Merezco tu espada? ¿Cómo te comportaste desde nuestra última pelea? Mereces mi espada y mi respeto. Ocupamos nuestro lugar y me acerqué lentamente a él con la señal. Empezó a lanzarme una avalancha de ataques, pero los desvié sin moverme mucho. Todos los plebeyos y nobles sin entrenamiento aplaudían su éxito. A simple vista, podría parecer que me presionaba, pero él y todos los que tenían algo de entrenamiento podían ver que no me movía. El juego de pies es una de las partes más importantes de una pelea, y puede marcar la diferencia si los luchadores tienen un talento y una experiencia similares. En esencia, el juego de pies es control. Con él, los luchadores pueden decidir cuándo atacar y defender. Sin él, le das todo el control al enemigo. Él solo tendrá que decidir cuándo atacar o alejarse de tu alcance. Tras unos cuantos golpes más, empecé a usar también el juego de pies. Con ello, la diferencia entre nuestros talentos se hizo más evidente incluso para los ojos inexpertos. Me movía como una hoja al viento, y él no podía tocarme con su espada. Tras unos cuantos intercambios más, retrocedí unos pasos y dije: por favor, ten cuidado. Voy a usar todo mi poder ahora. Inicié una ráfaga de ataques contra él, y apenas pudo seguirme el ritmo, pero con cada golpe, le costaba más, y con un golpe más, no pudo retroceder lo suficientemente rápido y cayó de espaldas. Entonces le puse la espada en el cuello. Extendí la mano y lo ayudé a levantarse. Luego, puse mi espada en empuñadura inversa, llevé la mano a mi corazón e incliné la cabeza respetuosamente ante él, y él hizo lo mismo. Mis otras dos peleas siguientes fueron contra caballeros comunes, y quería pelear con alguien notable, pero no había ninguno. El rey no permitió que Jaime Lannister participara en el torneo. El único digno de mención fue Smaljón Umber. Tenía entre 18 y 20 años. No era tan grande como su padre, pero aún tenía tiempo para crecer y quizás superarlo. Tenía 11 de potencia y llegó a la última pelea usando su impresionante físico. No tenía mucha técnica. Siendo honestos, se necesitaría tanta técnica con ese físico, pero era demasiado lento. Solo tenía 7 velocidades. No sabía si mi combinación de armadura y armadura mágica era lo suficientemente fuerte para defenderme de su gran espada, y no tenía suficiente confianza para probar suerte, así que tuve que esquivar todos sus ataques, y la diferencia de velocidad fue más que suficiente para eso. Con la señal, cargó contra mí sosteniendo su gran espada verticalmente, con una mano en la empuñadura y la otra en la parte superior. Así, podía ocupar un espacio más amplio al cargar. No le temía a mi espada en un ataque frontal. Era como un gigante de hierro. Tenía dos maneras de vencerlo. Una era atacar sus articulaciones desprotegidas por la espalda, y la segunda era una guerra de desgaste. Supongamos que pudiera seguir huyendo de él y asestando pequeños golpes mientras lo incitaba a dar golpes fuertes. Podría sobrevivir. Con cada golpe, oía el viento aullar por los cortes de la gran espada. No creo que mi doble armadura pudiera detener una fuerza tan contundente. Quizás algo no se rompiera, pero estaba claro que el golpe me derribaría y me dejaría contusionado. Siguió blandiendo su espada y cargándome. Le pegaba siempre que se le abría una abertura, pero no era idiota. Solo dejaba ver un hueco donde la armadura era más gruesa. Nunca me permitió que le pegara en la parte trasera de las articulaciones. Pero era evidente que se estaba cansando, aunque no lo provocara. Ganaría en una guerra de desgaste, ya que tengo una mejora que triplica mi resistencia, pero no quería ganar así. Sabía que podía matarlo con un solo hechizo, pero quería poner a prueba mi entrenamiento con la espada. Así que decidí enfrentarme a él, pero no podía simplemente cargar contra él. No había forma de vencerlo en una pelea de fuerza, y tenía que pelear con inteligencia. Como empezó a cansarse, cambió su forma de blandir la espada. Empezó a hacer sus golpes más circulares para conservar y no desperdiciar su fuerza. De esta manera, podía mantener el impulso mientras usaba menos resistencia. Pero esta forma de luchar me resultaba muy predecible, ya que mis mejoras habituales me agudizaban la vista y los reflejos, y sus movimientos eran como un libro abierto.
Empecé a ver dónde estaría su espada antes de que lo hiciera, y con ello comencé mi contraataque. Cuando empezó su movimiento, me colé en el punto ciego que su movimiento circular creó y le di un golpe en la parte posterior de la rodilla. Se dio cuenta de que esta forma de luchar no iba a funcionar. Debía de estarle costando creer que alguien lo sobreviviera. Pofes Maljonumber. Era como un cabrón escurridizo, como una anguila. Era casi imposible asestarle un golpe de verdad. Cada vez que me acercaba a un golpe, podía esquivarlo a 1 centímetro de distancia. ¿Cómo era posible que este tipo me sobreviviera? Así que decidí conservar fuerza con movimientos circulares, lo que empeoró las cosas. Él previó mi movimiento, se deslizó por mi defensa y me golpeó la parte trasera de la rodilla. Mi pierna izquierda estaba inservible, y ya no tenía forma de aguantar más. Tenía que acabar con esto rápido. Hice otro movimiento circular y, como esperaba, aprovechó ese hueco, pero esta vez, estaba preparado e hice lo mismo que él le hizo a su primer oponente. Le di un golpe con el hombro, pero no sentí una gran colisión. Este bastardo con aspecto de serpiente había descubierto mi trampa, saltó hacia atrás con mi golpe y me pateó la rodilla simultáneamente mientras perdía el equilibrio. No pude mantener el equilibrio y empecé a tambalearme. Aprovechó ese hueco para blandir su espada contra mi brazo estirado y me desarmó. Intenté derribarlo, pero logró apartarse antes de que pudiera agarrarlo y ponerme la espada en el cuello. No podía creer que hubiera perdido contra un niño santo de 3 y 10 años. 287 AC. La refriega había terminado con mi victoria, y ahora estaba arrodillado ante el rey, esperando mi recompensa. El punto álgido del torneo era la refriega, y muchos caballeros del sur no participaban. Un torneo sin justas, a ojos de muchos, no era un verdadero torneo, y al enterarse de que también estaba abierto a la plebe, casi ningún caballero importante asistió. Eso es lo que los caballeros del sur, que se paseaban como pavos reales, no entienden. Cuando se celebraba un torneo en el norte, no se hacía por grandeza. Se hacía para levantar la moral y entretener a todos, idiotas pomposos. El rey y Lord Stark se acercaron lentamente a mí. Fue una buena pelea. La disfruté al máximo. Primero, tu recompensa de parte de tu señor. Lord Stark dio un paso adelante y me entregó la bolsa, dijo. Te mereces este premio de 1000 dragones de oro como ganador del combate cuerpo a cuerpo, y te felicito por el coraje y el talento que has demostrado a esta edad. Esta vez, el rey dio un paso adelante, puso su mano sobre el hombro de Lord Stark y preguntó, ¿cuántos años tiene este caballero? Todos están impactados por esta victoria. Lord Stark dijo, ha llegado la hora de quitarte el yelmo, Aermir Drasil, y mi rey. Aún no es caballero, y tiene 13 años. Cuando me quité el casco y miré al rey, él se sorprendió y dijo, solo eres un niño. Sir Selmy se acercó al rey y le dijo, he oído el nombre de este joven, los rumores dicen que mató a miles de bandidos, y dicen que los antiguos dioses lo enviaron para proteger el norte y lo llaman la perdición. Incluso si la mayor parte es uno, es un hecho que salvó a mucha gente de los bandidos. Dios, odio ese apodo, y es tan vergonzoso. El rey se volvió hacia Lord Stark y dijo, no hay manera de que tenga 13 años. Míralo. Es joven, pero puede tener menos de 18. Mientras sonreía, Lord Stark dijo, creció en la fortaleza, justo delante de mí. Incluso entonces, a veces me cuesta creerlo, pero definitivamente tiene 13 años. El rey se sujetó el vientre abultado y comenzó a reír. Ya no podemos permitir que alguien tan talentoso sea escudero. Tráeme mi espada. Lo haré caballero aquí mismo. Mi rey, ¿puedo decir algo? Adelante. Mi rey, sería un gran honor para mí ser nombrado caballero por usted si no fuera creyente de los 7. Los 7 no pueden ungir a un caballero del norte, lo cual sería un insulto a mis antepasados. Jaime Lannister interviene y agarra su espada. Muchacho, ¿oyes lo que dices? Creo que olvidaste con quién hablabas. Por eso no armamos caballeros a los plebeyos del sur. Ja ja ja. Hazte a un lado, mata reyes. El día que necesite tu ayuda contra un chico será el día en que el sol salga por el lado equivocado. Ponte ahí y ponte guapa. El rey se vuelve hacia mí y me hace una señal para que me levante. Me gustas, chico. Tienes agallas, pero no me importa ninguna de esas 7 mierdas. Mi rey, como dije, si el protector de la fe me nombra caballero, en el norte, me convertiré en un forastero. Tomó un gran trago de su copa y dijo. Realmente no entiendo todo el alboroto sobre los 7 y los dioses antiguos. ¿Deberías sentirte honrado de que me ofrezca a nombrarte caballero? Lo soy, mi rey, pero no puedo aceptarlo. No puedo aceptar ser el caballero de los 7 que quemaron nuestros arcianos.
Tomó otro gran trago de vino y dijo, esas cosas sucedieron mucho antes de que nacieras. ¿Por qué te importa? ¿Ya te callas, pedazo de tocino? ¿Cuándo se va a ir este cerdo? No puedo permitir que eches a perder años de trabajo convirtiéndome en un caballero sureño. Mi rey, puede que yo no haya nacido, pero Norte recuerda. Nunca olvidamos. Por favor, conceda este honor a alguien más merecedor. Si eres tan firme en tu creencia, Ned, considéralo caballero. No tendrás problema con eso, ¿verdad? Me sentiré honrado por tu ilimitada generosidad, mi rey. Si quieres que lo convirtamos en caballero, deberíamos ir al bosque de dioses. ¿Por qué es eso? Cuando nombramos caballero a alguien, si es posible, siempre lo hacemos delante de un anciano, que es la tradición. Casi todos los caballeros Stark estaban allí. El rey y la guardia real permanecían a un lado, observando con curiosidad. Primero, los caballeros se alinearon en dos y dieron un paso al costado, formando un pasillo en el centro. Empecé a caminar lentamente hacia el anciano por este pasillo. Al pasar, me saludaron con sus espadas sobre el corazón. Llegué al frente del anciano, me arrodillé, me quité el yelmo y lo coloqué justo frente a mí. Los demás caballeros se alinearon detrás de mí como una media luna. Lord Stark se acercó y se paró a mi lado. Nos reunimos aquí hoy para presenciar el nombramiento de caballero de Aemir Drasil. Aemir Drasil, hijo de Verón y Lagerta, ¿estás listo para dar tu voto? Sí. ¿Todos los hermanos caballeros están listos para presenciar el juramento de este joven? Todos dijeron al unísono, golpeando sus espadas contra sus pechos. ¿Sí? Ahora Aemir Drasil, los dioses antiguos te escuchan. Empecé a repetir después de Lord Stark, enfrentaré el mal con ojos vigilantes. No daré cuartel al mal. Seré valiente y recto, para que los dioses antiguos me guíen. Hablaré con la verdad incluso ante la muerte. Yo seré un escudo que cubra a los indefensos. Seré una espada a través del corazón de la maldad. Después de eso, Lord Stark levanta su espada y la pone sobre mis hombros. Ahora levántate, caballero, el caballero verde, los antiguos dioses te dan la bienvenida. Con esto, me convertí en caballero, y el norte era mi hogar. Ahora, el siguiente paso era convertirme en noble y conseguir tierras. Para ello, necesitaba convertirme en un héroe en la guerra que se avecinaba. 288 AC. Ha pasado un mes desde que me nombraron caballero, y no ha sucedido gran cosa durante ese tiempo. Seguimos esperando que los hijos del hierro actúen, y nuestro gran rey, durante su estancia en Invernalia, recorrió todos los burdeles. Luego, cuando se aburrió, envió a Jon Arryn a desembarco del rey para gobernar mientras él partía hacia las tierras del oeste. Para entonces, el cuervo que envió debía estar a punto de llegar a Roca Casterly. Nuestro buen rey no quiere un gobierno pacífico, quiere uno sangriento. ¿Quién iba a decir que aún había un guerrero sediento de sangre en esa vida llena de libertinaje? Punto de vista de Tywin Lannister. Mientras hacía el papeleo diario de Roca Casterly en mi solar, alguien llamó a la puerta, y cuando lo dejé entrar, era el maestre Creílen. Mi señor, hay un cuervo del rey. Tomé el pergamino, rompí el sello y comencé a leer. El mensaje era del mismísimo buen rey. Por la redacción, era obvio que Jon Arryn no lo había escrito. Era incoherente y caótico. Quien lo escribió no se dignó a escribir ni siquiera combinando dos frases correctamente. Su letra era temblorosa y torcida. El autor era un borracho o un paralítico. Diré con todas mis fuerzas que está borracho. El mensaje decía vagamente que los hijos del hierro probablemente lanzarían un ataque. ¿De qué habla este borracho? El oeste de Poniente siempre está bajo el peligro de los hijos del hierro. ¿Qué clase de información tan débil es esta? Parece que lo envió solo porque tenía que hacerlo. ¿Existe realmente la posibilidad de un ataque, o será una incursión, por eso lo están reportando? Pero este mensaje no me hace ninguna gracia. Casi parece que no quiere que lo tengamos en cuenta. Tomé la campanilla de la mesa y la toqué. La puerta se abrió y entró uno de los sirvientes. Sí, mi señor. Envía a alguien a Gerión. Lo necesito aquí de inmediato. Mi señor, Lord Gerión no está en el castillo. ¿Dónde está? Justo esta mañana fue a Lannisport, pero no indicó cuándo regresaría, mi señor. Él y su hija bastarda, ¿por qué se enorgullece tanto de esta niña? Ni siquiera es una bastarda de noble cuna, es de cuna baja. Me senté en mi escritorio, escribí un mensaje a Gerión y ordené que enviaran al mayordomo de inmediato a Lannisport. No estoy seguro de si los hijos del hierro están planeando algo enorme o si es solo una incursión, pero es bueno estar preparado.
Una patrulla de parte de la flota Lannister debería ser suficiente precaución por unos días hasta que averigüe qué está pasando. Punto de vista del MC. Si yo fuera los Hijos del Hierro, habría atacado las tierras del oeste y el dominio en los próximos días. Uno de los momentos más débiles de todas las regiones es el día en que termina el invierno y comienza la primavera. Mientras todos están cansados del duro invierno, un gran letargo se apodera de la gente cuando llega a la primavera y el alivio. Justo mientras pensaba estas cosas, escuché la voz de Poe en mi mente. Papá, unos 50 barcos vienen para acá desde mar abierto. La guerra está comenzando. Conecté de inmediato con Poe y miré a mi alrededor. El terreno estaba detrás de mí, pero debería estar acercándome a mi hechizo de compartir la vista porque la imagen iba y venía y no era tan clara como de costumbre. Debería estar a unos 6 o 7 kilómetros de la costa, y a pocos kilómetros de mí había una isla. Debía ser Luz Solitaria. Esta isla estaba bajo el dominio de la casa Faruind y era la isla más septentrional de las Islas del Hierro. Los barcos eran barcos largos de los Hijos del Hierro, y había 52. 7 de ellos habían cambiado de dirección y se dirigían hacia el acantilado de Flint. Los 45 restantes continuaron avanzando hacia el norte. En 2 o 3 días, podrían cruzar el cabo Kraken, primero hasta el dedo de Flint y luego, usando lanza salada, hasta Túmulos si los ríos son lo suficientemente profundos. Al llegar allí, lo más probable es que se dividan en varios grupos más para asaltar cada asentamiento costero y seguir avanzando hacia el norte hasta llegar a la isla del oso. Me desconecté de inmediato y eché a correr hacia el solar del señor. Mucha gente me respetaba ahora que era caballero y había vencido a Smalhon Umber en el torneo. Claro que eran soldados rasos. Muchos nobles menores intentaban aislarme, como hicieron con mi padre y cualquier caballero plebeyo antes que él, pero no me importaba lo que esos hombrecillos pensaran de mí. Si mis planes se cumplen, habré dejado atrás Invernalia al final de esta guerra. Yo estaba frente al solar del señor, y los soldados no me dejaban entrar. Lo siento, señor Drasil, pero el señor dijo que no quería que lo molestaran. Cuando encendí mi mira térmica, entendí por qué. Lord Stark estaba dentro, dictándole órdenes a Lady Stark. ¿Se están yendo sabiendo que hay gente fuera de la habitación? Grité. Mi señor, tengo noticias urgentes. Necesito hablar con usted inmediatamente. Tan pronto como escuchó mi grito, Lady Stark inmediatamente se puso de pie de un salto y se enderezó, y los guardias de la puerta tomaron sus espadas. Espero que no hagan algo estúpido como sacar sus espadas. Cuando dije eso, primero se miraron unos a otros y reunieron su coraje, luego se prepararon para sacar sus espadas cuando una voz vino desde adentro. Hazlo pasar. Lady Stark estaba sentada en un sillón de la esquina con el pelo despeinado cuando entré, y su rostro se agrió al verme. Lo saludé, mi señora. Pero ella no respondió y me ignoró. ¿Qué es tan crucial para que desobedezcas mis órdenes y me molestes? Dentro de unos 2 días, 45 barcos largos nacidos en el hierro pasarán por el cabo Kraken. Al oír esto, el señor saltó. ¿Recibiste un mensaje? Sí. Déjeme ver. Había escrito en un pergamino con una letra como garabatos de pollo llenos de errores tipográficos para que pensara que alguien que apenas sabe escribir y leer está escribiendo una nota. ¿Qué tan seguro está usted de esta información? Estoy tan seguro como que lo he visto yo mismo. Llamó a un mayordomo y le pidió que reuniera a los guardias de la casa. 288 AC. Todos los capitanes de la guardia de la Casa Real estaban presentes. Cassell, Moyen, Moss, Flanty Hall. Pero había 2 Cassell. Sir Roderick era el comandante de Invernalia, y su hijo era el capitán de las fuerzas de Cassell. Cada casa menor comandaba 200 soldados Stark. Un total de 1000 hombres defendían Invernalia y sus alrededores. La fortaleza, la ciudad invernal y la torre del homenaje. Lord Stark les explicó lo sucedido y les dijo: según nuestra última información, llegarán a Flintfinger en 2 días. Tras la partida del rey, les avisé de que podría haber un ataque, así que deberían estar lo suficientemente preparados. Puede desafiar al rey cuando quiere, o lo más probable es que el rey se lo permitiera tras su partida. Si hubiera enviado un mensaje al dedo de Flint, era comprensible que enviaran tan pocas fuerzas al norte. Deben saber que estamos informados y que nos estamos preparando. Si hay un espía entre los Riswell, es muy probable que también lo haya entre los Flint. Antes de los planes de la rebelión, se creía que la flota de los Hijos del Hierro tenía unas 150 unidades. Creo que debieron construir al menos 100 barcos largos más para prepararse para esta rebelión. Si cada barco tiene unos 100 hombres, atacan con unos 4.000 o 4.500 soldados.
Está claro que su plan no es invadir, y quieren mantenernos ocupados. Preguntó uno de los capitanes. ¿Qué debemos hacer, mi señor? No hay manera de que podamos enviar hombres hasta los Pedernal desde aquí. Debemos centrarnos en otras aldeas y pueblos costeros. No podemos vencer a los hijos del hierro en el mar. Tenemos unos 20 barcos largos en la costa oeste y unos 40 barcos pesqueros. Anclamos todo esto en el pueblo costero cerca de Dewood-Mote, sin llamar la atención de los hijos del hierro. Al menos no es totalmente incompetente. Tenemos que dejar unos 400 soldados en Invernalia, y se ha informado a los asentamientos circundantes. Espero que también lleguen unos 500 soldados de allí, y tenía permiso para convocar a mis estandartes si los hijos del hierro atacaban antes de que el rey se fuera. Con todos mis soldados, sumaremos unos 5.000, y espero que lleguen 10.000 soldados de otros señores, pero nos llevará unas 2 semanas reunirlos a todos. Durante este tiempo, debemos encontrar la manera de proteger las zonas costeras con 1.500 soldados. Se volvió hacia mí y me preguntó, ¿tú fuiste quien predijo este ataque? ¿Tienes alguna idea? Osrin Moss intervino inmediatamente y comenzó a hablar con una mirada satisfecha. Mi señor, todos conocemos la maestría de Sir Drasil con la espada, pero recuerde que solo tiene 13 años. ¿Qué tan acertado sería obtener una opinión sobre nuestra operación general de alguien tan joven y sin conocimientos de guerra? Mi buen señor Moss, he librado más batallas en mis 2 últimos años de vida que tú en toda tu vida, y Lord Stark no te pidió tu opinión. Me pidió la mía. ¿Cómo te atreves, pequeño enano? Se levantó furioso de su asiento. Mientras se preparaba para caminar hacia mí, Lord Stark dio un puñetazo en la mesa, atrayendo la atención de todos. ¿Seguiréis peleándoos como perras o podemos continuar con el consejo de guerra? Ambos retrocedimos y nos disculpamos con Lord Stark. Lord Stark me indicó con un gesto que continuara. Sabemos que los hijos del hierro llegaron con entre 4.000 y 5.000 soldados. Si yo estuviera en su lugar, tendría 4 objetivos principales. Dedo de Flint, túmulo, bosque profundo y la isla del oso. Lord Stark debe haber estado de acuerdo con mis palabras, porque asintió mientras hablaba. Para lograrlo, tras cruzar el cabo Kraken, enviaría de 15 a 20 barcos hacia la bahía de Aguas Ardientes y Lanza Salada. Continuaría con los barcos restantes hacia el norte, saqueando todas las aldeas y pueblos que encontrara. El problema principal reside en los 4 objetivos principales. Lord Stark preguntó confundido. ¿Por qué? Desconocemos el propósito de los hijos del hierro. Si nuestra suposición es correcta, quieren mantenernos ocupados, así que no podremos ayudar a Westerlands. Si acertamos, se dispersarán en todas direcciones y lanzarán incursiones al llegar a la bahía de Aguas Ardientes, pero si nos equivocamos, actuarán en masa tras tomar cada castillo. El dedo de Pedernal, la mota del bosque profundo y la isla del oso no podrán detenerlos. Como todos sabemos, los muros de estos 3 castillos son de madera y no son lo suficientemente altos. Mi sugerencia es dividir a nuestros 1.500 soldados actuales en 3 grupos. Enviemos el primer grupo a Barrowton, el segundo a Dewood-Mote y el tercero a Bear Island como refuerzos. Lord Moss intervino y dijo, ¿vas a abandonar a la gente común a su suerte? Eso es pura cobardía. Si los señores que gobiernan esas zonas tienen la más mínima experiencia en combate, debe haber dado la orden de evacuar las costas en cuanto recibió el mensaje. ¿Puede decirnos cómo defenderemos toda la ruta norte con 1.500 soldados, gran guerrero Lord Moss? Señale con la mano. Lo esperamos. Por favor, ilumínenos con sus estrategias invencibles. Lord Moss no pudo decir nada y se puso rojo de vergüenza. Tras discutir la estrategia durante 1 hora más o menos, Lord Stark decidió ejecutar mi plan hasta que llegaran los otros 15.000 soldados. Los otros señores se habían puesto al frente de sus soldados, pidieron alrededor de 50 soldados a mi mando, pero esperé a que todos se fueran ya que tenía algo que discutir con Lord Stark en privado. Mi señor, debe haber sentido en los últimos años, especialmente en nuestra última conversación, que no soy normal. Seguir. Quiero ser independiente en esta guerra. Si puedo ir a donde quiera, puedo controlar a los pequeños grupos que salen a saquear la zona desde la bahía de Aguas Ardientes hasta Mote del Bosque Profundo, y estaré allí cuando los hijos del hierro lleguen al Bosque Profundo. ¿Cómo es posible que te muevas tan rápido? ¿Cómo puedes alcanzar barcos por tierra si no vuelas? Aunque no sé volar, estoy seguro de que puedo alcanzarlos. Dijo después de pensarlo unos minutos. ¿Eres un warg? Algo parecido. Sus ojos se abrieron con asombro y dijo. Eso significa que no había exploradores. Hay exploradores, pero no son humanos. ¿Es realmente posible proteger la costa?
Sabes perfectamente que la evacuación de la que hablaba era un engaño para silenciar a los señores. En este tumulto, ningún alto señor se esforzará demasiado por salvar las aldeas y pueblos costeros. Si los hijos del hierro se dividen en grupos de menos de 100 hombres para saquearlos, puedo proteger la costa, pero si están en grupos más grandes, no arriesgaré mi vida por nada. 288 Ac. Voz del señor Stark. Mi señor, si se guarda esta información, podremos seguir del mismo lado. Cuando dije que veo a sus hijos como a mis hermanos, era sincero. No es un warg, sino algo parecido. Siempre me pareció un poco extraña su actitud para el entrenamiento animal, pero no esperaba que tuviera magia. Ahora, mi señor, estás empezando a entender por qué soy una persona tan segura de mí misma. Había algo que siempre me había intrigado. Cuando usamos bombas de humo, no cubren un área de más de 5 metros, pero cuando las usas tú, superan fácilmente los 10 metros de diámetro. El maestre Luin cree que esto se debe a que no logró controlar bien la proporción de los ingredientes, pero después de lo que aprendí, me vienen otras ideas. Tienes razón. Esa es una de mis habilidades. ¿También venciste a mis caballeros usando magia? Sí y no, usé magia para mejorar mi físico, pero todo lo demás fue gracias a mis incomparables habilidades con el arco. Eres tan modesto como siempre. ¿Qué puedo decir? Tengo un talento divino que me hace perfecto en todo lo que hago. Entonces, ¿puedes vencer a un ejército de 100 hombres? Si es una pelea frontal, no puedo, pero en una emboscada, se vuelve posible. Fue una revelación realmente sorprendente. No tenía ni idea de qué hacer en ese momento, pero al mismo tiempo, se avecinaba una guerra que debíamos ganar. No compartiré con nadie lo que he aprendido, pero cuando terminemos y nos tranquilicemos, tendré algunas preguntas para ti. En ese momento, si aceptas responderlas con sinceridad, te daré un papel gratuito en esta campaña. Lo siento, mi señor, pero no le diría esto si no tuviera forma de asegurarme de que mantenga mi secreto estrictamente. ¿Me está amenazando? Apenas puedo defenderme si es tan fuerte como dice ser, pero lentamente puse la mano en la espada que llevaba en la cintura. Aermir dijo, un poco avergonzado. No te estoy amenazando. Si quieres ver mi poder de primera mano, puedo demostrártelo. ¿Qué es este método? Tengo una habilidad llamada juramento inquebrantable. Si ambos hacemos este juramento, jamás podremos romper el tema que juramos sin el permiso del otro. ¿Cómo puedes esperar que confíe en ti si tú no puedes confiar en mí? Es una desventaja para mí hacer lo mismo cuando puedes echarme a un lado en cualquier momento. He invertido demasiado en el norte, y si te hago daño, tendré que irme del norte. Lo que dijo tenía sentido, y yo también quería ver su fuerza. Así que, finalmente, mi curiosidad me venció y dije, muéstrame ese voto inquebrantable, pero primero dime cómo funciona. Funciona de dos maneras. Un juramento unilateral o bilateral. Ahora haremos un juramento bilateral y elegiremos un castigo para quien lo haya roto. Luego, ambos haremos el juramento. Pero debemos estar en un círculo mágico mientras lo hacemos. ¿Cuál será el castigo y qué es el círculo mágico? Puede ser cualquier cosa, desde el castigo más leve hasta la muerte, pero el juramento solo será efectivo si se realiza voluntariamente y sin ninguna influencia. En cuanto al círculo mágico, permitirá que el hechizo se concentre en un solo lugar para que el juramento se cumpla. Parece difícil de creer lo que dice, pero intentémoslo. Mi señor, por favor retroceda unos pasos y no tenga miedo de las luces que aparecerán en el suelo. Aermir susurró algo, y la uña del índice de su mano izquierda se convirtió en una garra y le cortó levemente la mano derecha. Al ver esta transformación, me tensé un poco y agarré la empuñadura de mi espada. Tras unos segundos, su mano volvió a la normalidad. Se giró y cerró el puño con la mano derecha ensangrentada, haciendo que la sangre goteara al suelo. En cuanto la sangre goteó, dijo, juramentío, magia del juramento. Una luz blanca empezó a salir de debajo de sus pies, y un círculo de unos 2 metros empezó a formarse, y una especie de escritura en color rojo sangre que no pude entender empezó a formarse fuera de este círculo. Mi señor, puede entrar al círculo. Entré en el círculo con vacilación y dije, Aermir, Eddard Stark no podrá revelar a nadie, ni directa ni indirectamente, los poderes de Aermir Drasil. Si intenta romper su juramento, quedará paralizado temporalmente y no podrá moverse hasta que decida no romperlo, pero si persiste en su intento, morirá. A cambio de este juramento, Aermir Drasil responderá a las 10 preguntas de Eddard Stark sin mentir, pero si pregunta algo que no pueda compartir, no responderá esa pregunta. Se detuvo un momento y dijo,
Si no hubiera fijado una pena ahora mismo, se habría aplicado la pena predeterminada por el juramento, que es la muerte en el momento en que pienses en romper el juramento. Me extendió la mano como si me la estrechara, y cuando la tomé, un rayo me recorrió el cuerpo. Rayos de luz blanca y roja comenzaron a danzar entre nuestras manos y se filtraron bajo nuestra piel. Mientras miraba a Aermir, observé con asombro cómo los rayos de luz bajo su piel subían lentamente por su brazo, llegaban a su cuello y luego desaparecían en su cabeza. Sentí que me sucedía lo mismo. El círculo iluminado bajo nuestros pies se desvaneció lentamente. Mi señor, ¿podría intentar escribir en un trozo de papel lo que está sucediendo ahora? En cuanto oí la voz de Aermir, me sacudí de la sorpresa y la admiración. Fui a mi escritorio y, al intentar escribir lo que sucedía en el pergamino, no podía mover la mano. Ni siquiera podía mover la cabeza ni los ojos. Estaba casi paralizado como una estatua. Una sensación de impotencia y terror me invadió de inmediato. Al percibirlo, Aermir se acercó de inmediato e intentó calmarme. Mi señor, cálmese. Si su deseo de compartir mi secreto desaparece, volverá a la normalidad en unos segundos. Antes de que terminara de decir lo que tenía que decir, mi cuerpo se liberó y me desplomé en el asiento como un saco de mijo. No quería volver a sentirme así nunca más. Si intentas romper tu juramento, esto sucederá cada vez, y si te fuerzas, morirás. 288 AC. Tras dejar a Lord Stark en shock, fui a buscar a Kegan y a Lick. Estaban en el cuartel entrenando como siempre. He entrenado con ellos muchas veces este año y he seguido su progreso. Kegan tenía 7,5 de fuerza y 9,8 de velocidad, mientras que Arin medía 1,95 metros y tenía 9,7 de fuerza y 7,3 de velocidad. Como aún son adolescentes, seguirán creciendo durante unos 4 años más. Tuve mucha suerte de encontrarlos. En cuanto me vieron llegar, me saludaron de inmediato. Señor Drasil, bienvenido de nuevo. Kegan, siempre lo digo. No tienes que llamarme señor. No estoy aquí hoy para entrenar. Ambos siempre dicen que quieren acompañarme. Hoy vamos a poner a prueba si tus palabras salen del corazón o de la lengua. Kegan preguntó confundido. ¿Cómo harás esto? Juntos salimos de Invernalia hacia una zona desolada. Escucha atentamente lo que te voy a decir ahora, porque no habrá vuelta atrás. Si de verdad quieres unirte a mí, te aceptaré, pero tengo una forma de saber al 100% si tu juramento es verdadero o falso. Si no estás seguro de ti mismo, mejor no lo intentemos, porque si fallas esta prueba, tendré que matarte. No puedo permitir que quienes no me son leales conozcan mis métodos. Ambos se miraron y les permití conversar brevemente. Cuando regresaron, Kegan dijo: no tengo duda de que ambos pasaremos cuando hagamos este juramento, pero quiero saber qué tipo de compromiso tendremos contigo, si es posible. Me tendrás una lealtad absoluta, pero no serás su esclavo. No tienes que obedecer mis órdenes si van en contra de tu voluntad, pero jamás podrás actuar a mis espaldas. Si actúas conforme al código de honor, no serás diferente de lo que eres ahora. Aceptamos. Luego, usando magia de juramento, hice que ambos ejercieran lealtad y los envié a 50 hombres que me pertenecían. Estos hombres debían unirse a los hombres de Jor y Cassel para ir a Deewormote y esperarme allí, mientras yo usaba a Sith para partir hacia Blasewater Bay. Con el paso de los años, los Sith superaron en tamaño a Verus y Lika, alcanzando aproximadamente el tamaño de un caballo pequeño, y su velocidad al correr era aproximadamente 4 veces mayor que la de un caballo. Gracias a mí y a las cargas de nuestro lado, los Sith podían moverse 3 veces más rápido. Cuando encargué una silla de montar especial al talabartero de Invernalia, el tamaño y la forma eran muy extraños, pero después de darle los 2 dragones dorados, me la hizo a mi gusto sin ninguna objeción. Era veloz como el viento y, gracias a mis mejoras, su resistencia también había aumentado, y la distancia que podía recorrer en un día se triplicó. Algunos caballos de razas superiores pueden viajar de 60 a 80 kilómetros por hora, pero claro, necesitan descansar un día después de todo este ajetreo. Los Sith, en cambio, pueden recorrer entre 180 y 250 kilómetros por día, y con mi mejora de resistencia, recorrí 750 kilómetros en 3 horas, y llegué a la confluencia de la bahía Aguas Claras y la costa pedregosa, pero como Sith estaba demasiado cansada, no pudo unirse a la batalla. Para cuando llegué desde Invernalia, los hijos del hierro habían cruzado el cabo Kraken y se habían dividido en 2. 15 barcos habían comenzado a sitiar el dedo de Pedernal, y otros 25 continuaban hacia el norte.
Los 5 barcos que habían terminado su trabajo en la ladera del acantilado de Pedernal llegaban 2 días después. 7 de los barcos que avanzaban hacia el norte se acercaron a la costa y comenzaron a separarse del grupo uno a uno para asaltar cualquier pueblo o aldea costera que vieran. Estas fueron malas noticias para el público, pero muy buenas para mí. Durante las últimas 2 lunas, he almacenado flechas usando Lika, Verus y Sid cerca de cada aldea y pueblo en Stone Shore, sabiendo que los hijos del hierro atacarán en una luna o 2. Hay más de 100 flechas cerca de todos los asentamientos. Erebus y su asesinato siguieron al grupo que asaltaba Flinsfinger, mientras que Poe siguió a los que se dirigían al norte. Yo estaba apostado en la colina detrás del pueblo, esperándolos mientras un barco se acercaba a la aldea pesquera. Había unos 100 soldados a bordo, y la distancia desde donde estaba hasta la orilla era de unos 100 metros. Los aldeanos se estaban despertando justo cuando amanecía, sin percatarse del barco que se acercaba. Cuando estaba a 500 metros de la orilla, comencé a disparar flechas a la campana de la plaza del pueblo. Al oír la campana de emergencia, los aldeanos comenzaron a abandonar sus casas y, al notar el barco que se acercaba, todos huyeron a toda prisa. Casi todos abandonaron el pueblo en 5 minutos y huyeron hacia las colinas. Justo entonces, los hijos del hierro llegaron a la orilla y comenzaron a desembarcar rápidamente. Mientras se preparaban para entrar en las casas, disparé 4 flechas seguidas hacia la zona donde el grupo estaba más concentrado y de inmediato recibí 4 flechas nuevas. Las 4 flechas fueron impactadas, pero solo 3 murieron. Mis ojos me permitían ver a 100 metros de distancia como si estuviera a 20 o 30 metros. Los hijos del hierro, que creían haber sido emboscados por muchos porque disparé 4 flechas a la vez, perdieron 20 hombres en un minuto, pero se dieron cuenta de dónde estaba y empezaron a correr hacia mí. Sid quizá no tuviera la fuerza para luchar, pero sin duda corría más rápido que un humano, incluso en sus momentos más difíciles. Mientras lanzaba el Udo Helmio, viento protector, sobre mí y Sid, sus flechas siempre nos fallaban. Les estaba demostrando prácticamente por qué todos los países del mundo temblaban ante los mongoles. Me siguieron durante 200 metros con cierta vacilación, pero era evidente que estaban un poco asustados al ver un gatito tan grande por primera vez. Sin embargo, como yo era el único, continuaron atacando sin prestar atención a los que morían a su lado. En 5 minutos, solo quedaban 20 asaltantes de los 100 bajo la lluvia de flechas. Ya habían comenzado a retirarse, pero era demasiado tarde. Disparé casi 130 flechas antes de que pudieran regresar a su barco, y solo 7 lograron escapar. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.